Un cordial saludo para todos y para todas. Este es el ejercicio en el cual veníamos trabajando, donde lo que habíamos hecho era organizar los datos. Teníamos este tema de los datos y empezamos a tomar información a partir de Excel. En primera instancia, entonces, para poder contar los datos utilizábamos esta fórmula igual a contar y empezábamos desde la primera celda A2 hasta la última celda. Con este efecto, con esta fórmula, lo que él hace es traernos la cantidad de datos que existen y que han sido digitados dentro de la tabla. Luego verificábamos cómo calcular el número máximo que aparecía dentro de los datos. Para ello lo que hacemos es darle la fórmula igual a max desde la celda A2 hasta la E11, que es la cantidad o el rango de la tabla de datos. Y con esto él nos traía el número máximo, que es este último de acá. De igual manera lo hacíamos con el mínimo, solo que la fórmula cambia donde es igual min para calcular el mínimo desde la celda inicial donde están los datos hasta la celda final. Luego validábamos el rango y el rango decíamos que era la resta entre el número máximo y el número mínimo. Entonces lo que hacíamos era darle igual a el valor que está en la celda H4, que sería el máximo, menos lo que tiene el mínimo, que sería lo que está en la celda H5. Entonces con esto calculábamos el rango. Luego íbamos a verificar las clases. Para las clases utilizábamos la fórmula. Decíamos que es 1 más 3.3 por el logaritmo de n, que para este caso lo hemos calculado y es 50, que es el número de datos. Con esto pues nos daba un valor de 7. Luego calculábamos la amplitud. La amplitud decíamos que era el valor del rango dividido a la cantidad de clases. Como sabíamos de que aquí en estos elementos de las clases, por la fórmula, por la cantidad de operaciones que se hace a nivel interno, pues hay una serie de decimales, por eso no tomamos directamente el valor de la celda, sino que tomamos el número que hemos aproximado, que para este caso es el 7. No tomamos los decimales para el tema de la amplitud. Luego en el rango modificado, entonces lo que hacíamos era, el rango modificado es la multiplicación de lo que se tiene en las clases por la amplitud. Como evidenciábamos, si tomábamos valores de estos que tenían decimales, pues no nos va a coincidir o nos va a dar valores un poco alejados. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tomamos el valor que se aproximó, que sería el 8, y el valor que se aproxima a las clases, que es 7, y simplemente multiplicamos 8 por 7, y con esto vamos a tener el valor efectivo del rango modificado. Luego nos vamos a hacer la diferencia del rango. Recordemos que lo que hacíamos era tomar el valor del mínimo menos lo que estaba en el rango modificado y luego eso lo teníamos que dividir entre 2. Para este caso, como sabemos de que el valor nos va a dar negativo, por supuesto porque el valor del rango modificado es más alto que el del mínimo, pues entonces multiplicamos por menos 1. Eso es lo que hicimos y con eso nos daba un valor de 13.5. Recordemos de que Excel tiene una situación particular y es que ese 13.5 él lo aproxima a 14, pero nosotros hemos visto aproximación numérica y sabemos que si es 13.5 lo dejamos tal cual estaba. Entonces, por lo tanto, lo que vamos a hacer para calcular el mínimo modificado es dejar el valor redondeado que sería 13. Vuelvo y reitero que en Excel, pues por circunstancias de la misma plataforma, si yo hiciera la aproximación, él lo sube a 14, pero eso estaría errado. Por lo tanto, nosotros sabemos que si es 13,5 lo dejamos en 13. Para este caso, entonces, para el mínimo tomamos lo que es el valor del mínimo, que es H5, este valor H5,
y le restamos el valor de la diferencia del rango, que sería 13. Por lo tanto nos va a dar 16, y para el máximo lo que hacemos es sumarle ese valor de diferencia del rango, y el máximo pues lo tomamos, que es el H4, que es 87, más 13 pues nos da 100. A partir de ello, entonces nosotros ya podemos empezar a validar el tema de la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa. Por este lado vamos a tenerlo a través de fórmulas para que ustedes revisen que se puede hacer de manera en fórmulas o también lo pueden hacer de manera manual. Para aplicar fórmulas de frecuencia debemos dividir los límites. Entonces dejamos nuestro límite inferior, que sabemos que es 16, este que está acá. Vamos a subrayarlo con amarillo, y este valor que está acá. Listo. Sabemos que es este límite inferior. Sabemos que tenemos que colocar los valores acorde al valor de la sumatoria o la amplitud que se va a ir dando, que sería 8. Siempre recordamos que el primero pues tiene un valor adicional porque es un valor que está muerto, como ya lo hemos explicado en clase, pues básicamente entre comillas muerto porque pues no se utiliza. Entonces tenemos un rango que va de 16 a 24. Luego tenemos un rango que inicia desde ese 24 incluido y que va sumándose de 8 en 8. Entonces teníamos 32, luego tenemos el 32 que lo pasamos acá, le sumamos 8, el 40 le sumamos 8 y así sucesivamente. Vamos sumando valores hasta llegar al valor que necesitamos, que es el definitivo, que para nuestro caso, según el ejercicio, es 100. Entonces, estos dos valores, y entonces tenemos el rango completo entre el límite inferior o el mínimo modificado hasta el máximo modificado. Ahora vamos a calcular la frecuencia absoluta. ¿Cómo calculamos esa frecuencia absoluta? Vamos a darle igual a frecuencia. ¿Desde dónde? ¿A qué le vamos a calcular la frecuencia? Entonces, le vamos a calcular la frecuencia a este rango de datos. Miren, a lo que tenemos en la tabla. Entonces, desde la A2 hasta la E11, que es nuestra tabla de datos. Y le decimos que a través de un punto y coma lo vamos a seleccionar por grupos. ¿Qué grupos? Los grupos que están en los límites superiores. Entonces, desde la K2 hasta la K12. ¿Por qué en los límites superiores? Porque es donde raya el ejercicio, o sea, va ¿hasta dónde? Va de 16 a 24. No estamos tomando nosotros los inferiores, pero ¿qué característica importante tiene? Que ya sabemos que el inferior sí o sí va a ser el mínimo, que es 29. Entonces, él internamente lo que calcula es lo que está en la tabla de datos. Entonces, él va hasta 24. Venga, ¿cuántos números hay desde la que inicia aquí hasta 24? Entonces, ¿cuál es esa frecuencia absoluta? No tiene. Listo, se va al siguiente. Y en el siguiente pues va a ir verificando acorde a esta frecuencia. En la siguiente frecuencia irá mirando cuáles números hay desde el 24 hasta el 32. Entonces él cuenta y hay uno. Del 32 al 40, ¿cuántos hay? Entonces están 36 y 37. Y así sucesivamente él va calculando la frecuencia, que es esa repetición que aparece en el rango de datos hasta el límite superior de cada uno de los elementos. Luego calculamos frecuencia relativa. Sabemos que la frecuencia relativa va a ser el valor de la frecuencia absoluta dividido el número de datos, que es 50. Entonces, como tiene fórmulas y para que no vaya a generarnos problemas porque es con decimales, lo que hacemos es simplemente tomar esa constante del valor, que es 50. Ya sabemos que el número de datos es 50. Entonces, colocamos este valor dividido en 50 y así calculamos la frecuencia relativa. Luego, frecuencia relativa porcentual, sabemos que es la frecuencia relativa multiplicada por 100. Entonces, simplemente lo que hacemos es multiplicar lo que tenemos en la frecuencia relativa por una constante, que es 100. Ya lo sabemos, y lo que hacemos es alargar esos valores. Sabemos que al final tenemos que comparar que la frecuencia absoluta sea igual
a la sumatoria de los datos, que serían 50, que la frecuencia relativa nos debe dar 1 y que la frecuencia relativa porcentual nos debe dar 100. Y luego vamos a la frecuencia relativa porcentual superior. ¿Cómo la calculamos? Ya sabemos que es el valor de estos números que se va sumando, y entonces él va sumando acorde a cada uno de los elementos. Entonces tenemos que es 2, 2 más 4, 6, 6 más 4, 10, 10 más 12, 22, 22 más 32, 54, 54 más 20, 74, 74 más 16, 90, 90 más 10, 100. Entonces, esa numeración básicamente lo que va haciendo es sumar lo que tiene el valor en n más lo que tengo en la celda anterior. Entonces, por ejemplo, aquí tengo el valor de M4, perdón, acá es donde tengo que sumar, entonces tengo N5, que sería el valor que es este 4, más lo que tiene la O4, la anterior. Entonces, 4 más 6, 10. Acá sí sigo N6, que sería el 12, más lo que tenga en O5, que sería 10. Entonces, estoy haciendo este movimiento repetitivo. Voy sumando con el anterior de la O y así voy colocando los valores. Para el caso de la frecuencia relativa porcentual inferior es de manera contraria. Lo que vamos a hacer es basarnos en la relativa porcentual y lo que vamos a hacer es ir sumando los valores. Lo hacemos de abajo hacia arriba. Entonces, lo que tiene P10, para este caso que sería 10 con el valor que inicia, más lo que tenga N9. Entonces 10 más 16, 26. Luego, lo que tiene P9, que para este caso sería 26, más lo que tenga N8, que sería 20, da 46. Y así sucesivamente vamos sumando hasta llegar a 100. Con esto hacemos básicamente el uso de las fórmulas, verificamos que los valores estén bien. Si lo queremos hacer de forma manual, igual lo podemos hacer. Podemos ir y validar, dependiendo de cada uno de nuestros rangos, cuánto es la frecuencia absoluta o la manera en la que se repite esa cantidad de números, y luego acá lo que hacemos es tomar el valor y lo vamos dividiendo acorde a la cantidad de datos. Luego multiplicamos este valor por 100 y luego vamos haciendo las sumatorias respectivas acorde a los elementos. Ya esto lo hacemos de manera manual. Ahora sí, ¿qué podemos hacer nosotros? Vamos a poder graficar, que esto es bien interesante. ¿Cómo yo puedo graficar la frecuencia absoluta y cómo puedo graficar la frecuencia relativa? Vamos a verlo. Básicamente, lo que hacemos nosotros es tomar los valores de clases y lo que queramos graficar. Entonces, clases y frecuencia absoluta. Entonces, tomamos estos valores y nos vamos a insertar. Y en insertar vamos a dar en gráficos. Podemos dar gráficos recomendados. Por lo general, digamos que los valores importantes son estos que son en barra, que es más fácil de darle lectura. Si yo le digo aceptar, él lo que va a hacer es generarme este gráfico. Listo. Yo tengo el gráfico, pero aquí no sé todavía las cantidades. ¿Qué voy a hacer? Voy a darle clic derecho sobre este tema y lo que voy a hacer es, primero, pues podría renombrar. Renombremos el atributo, le podemos poner frecuencia absoluta. Listo. Luego me paro sobre las barras y le doy clic derecho para poder colocar o editar el valor. Entonces vamos a darle clic derecho y vamos a decirle editar texto alternativo.
Bien, entonces una vez que le doy texto alternativo, yo aquí puedo colocar algunas recomendaciones o algunas anotaciones. Entonces puedo decir, esta es la gráfica de los datos de los pesos de 50 personas de la ciudad de Popayán, por ejemplo. Listo. Entonces, este texto alternativo, digamos que nos sirve para poder hacer una descripción del proceso de la frecuencia o algo por el estilo. Luego nos podemos ir aquí al más y le damos donde dice etiquetas de datos. Al seleccionar esto ya él nos coloca los valores correspondientes a las frecuencias absolutas que se repiten y su cantidad. Así podemos saber nosotros, por ejemplo, de que el mayor número de personas que están tomadas en este dato, las personas que más edad tienen de esta estadística son aquellas que se encuentran entre los 56 y los 64 años. O podemos decir, por ejemplo, de que no hay personas menores de 24 años ni mayores de 88 y que las personas encuestadas, la que menor cifra representativa tienen son las de 24 a 32 años. Entonces con esto ya tenemos, por ejemplo, un gráfico y con este gráfico podemos describir y podemos dar información. Ahora, si queremos entonces tomar la frecuencia relativa, vamos acá, seleccionamos estos dos elementos, nos vamos a insertar, le damos gráficos de barras, lo podemos tomar este gráfico, si queremos le podemos cambiar el color, lo podemos colocar de otra manera para que digamos que no nos quede igual. Entonces esta es la frecuencia relativa. Y aquí entonces en la frecuencia relativa hacemos lo mismo, le damos en el más, le colocamos la etiqueta de datos, le podemos cambiar el color, por ejemplo, digámosle que nos tome otros colores, por ejemplo este naranja, y aquí con esto podemos también tomar conclusiones. Podemos decir nosotros que el 0.1% de las personas de 80 a 88 años de edad pasaron por la encuesta, por el proceso en el cual se trabajó o se realizó este proceso estadístico, que el mayor número de personas está entre el 0.32, etcétera. Podemos graficar con cualquiera de los datos, simplemente insertando gráfico y con eso podremos observar, podemos hacer cambios, etcétera, y nos puede traer un mayor nivel de información, que es lo importante cuando hacemos interpretación de estos procesos gráficos. Este documento ya lo tienen ustedes ahí, quedó dentro del aula para que ustedes la puedan validar y puedan verificar. Este es el video que quería compartir con ustedes para que por favor lo tengan y puedan repasarlo y puedan recordar elementos que vimos más lo nuevo del manejo de las fórmulas para el tema de frecuencia y para la insertación de los gráficos y la interpretación de los mismos. Muchas gracias a ustedes.